Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende del momento en el que nos estén viendo. Y el día de hoy venimos con nuestro podcast número 2 de este gran proyecto que estamos manejando mi compañero Juan Urrego y su servidor Santiago Mendoza. Y el día de hoy nos acompañan tres invitados especiales muy importantes. Y no sé, ¿quién se quiere presentar primero? El que quiera. Bien, hola a todos. Creo que la mayoría de la comunidad ya me conoce. Yo soy Camilo Pineda. Es un placer estar aquí con ustedes y poder compartir un poquitico acerca de este tema tan importante y tan relevante actualmente. Hola a todos. Mi nombre es María José Contreras Zamora y soy... Buenos días, mi nombre es Dana Vanessa Rinta Tolosa y es un gusto para mí estar en este especie de debate junto a mis compañeros. Listo, entonces ya por lo que podemos ver nos acompañan dos estudiantes de grado 11 y un profesor, el profesor Camilo Pineda. Y el profe hizo algo muy especial y es decir, el tema. Él dijo que era un tema muy importante, pero no especificó. Entonces les queremos decir que el tema de hoy va a ser en base a todo lo que está pasando en la situación actual del país. Reforma tributaria y demás cosas. Entonces, debido por eso, marchas y demás, vamos a realizar este podcast acerca de esto y va a ser muy importante. Y entonces, pues, no sé, profe, yo quisiera que usted nos haga y nos diga qué es una reforma tributaria. Bueno, la reforma tributaria es básicamente una modificación a algo que se conoce como el tributo, ¿sí? Pues ustedes dirán, bueno, ¿qué es un tributo? El tributo es una cantidad de dinero que los ciudadanos le pagan al Estado de manera mensual, anual o incluso a veces de manera soterrada, a través de la cual ellos no se dan cuenta que lo están haciendo, no de manera directa. Y esto tiene el fin de soportar el gasto público. ¿Cuál es el gasto público? Pues la educación, la infraestructura, demás inversiones que realiza el Estado, ¿sí? La organización que se encarga de administrar esta cuestión de las reformas y de los tributos se llama DIAN, ¿cierto? DIAN significa Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Ellos son los que se encargan de legislar toda esta cuestión del tributo, ¿sí? Que nosotros pagamos al Estado, de los impuestos, que es así como se le llama de manera común. Esos impuestos son de dos formas, ¿sí? Que obtienen dos clasificaciones. La primera es que se tratan de impuestos directos. Los directos son los que nosotros sabemos que estamos pagando, ¿sí? Como lo es el impuesto de renta, que precisamente es uno de los puntos más polémicos de la reforma tributaria 2021. Y los otros son los impuestos indirectos, que son los que los ciudadanos no sabemos de manera obviamente directa que nosotros estamos pagando, sino que ya vienen sumados al valor de las cosas, como lo es el impuesto del IVA. El IVA, pues básicamente significa impuesto de valor agregado, ¿vale? Esos son los dos tipos de, por decirlo así, de impuestos que están adjuntos pues a la reforma tributaria. Eso sería una reforma tributaria como tal, una modificación pues a los valores de estas dos cosas, impuestos de renta y el IVA. ¿Listo? Entre algunas otras cositas más pequeñas. Bueno, ya sabiendo qué es la reforma tributaria, le quisiera preguntar a Majo, ¿qué quiere la reforma tributaria en sí? ¿Cuál es su propósito? El propósito de la reforma. En sí, la reforma tributaria lo que consiste es en hacer una recuperación de recursos que el Estado en estos momentos supuestamente no tiene. También la reforma tributaria se le conoce como Ley Solidaria Sostenible, ya que se supone que se tiene que cada clase, sea baja, mediana y muy pocas veces la alta, que no se incluye tanto en la reforma tributaria, consiste en dar un ingreso al Estado por medio de, un ejemplo, el IVA, que el 5% se elevó al 19%. Esto también incluso afecta ya en términos cuando una persona se muere, que se hace lo de apogeo y demás, que también sube su costo, incluso, y más por temas de pandemia,
Es bastante complicado realizar esta reforma tributaria, ya que, como sabemos, muchas personas les disminuyeron tanto el mínimo o ya no tienen empleo. Entonces, lo que consiste también es de aquí a 2 años volver a tener la economía que tenía el país, porque ahorita Colombia es una de las crisis que ha aumentado y que más se ha visto. Pues yo quería dar mi punto de vista con respecto a lo que decía mi compañera Majo, y es que, digamos, las personas no se dan de cuenta el efecto que hace al subir el IVA, ¿sí? Pero a la hora de un campesino ir a comprar o una persona de estrato 2 o 1, ya no sirve de lo mismo, el dinero ya no alcanza para lo mismo. Ya no, digamos que antes podían hacer un mercado de 100.000 pesos y les alcanzaba para por lo menos unos huevos, la leche, las cosas mínimas, ¿sí? Pero ahora, digamos que al subirse el IVA, ya no alcanza ni para un mercado normal, ¿sí? Ya es muy mínimo lo que se puede comprar, por lo cual no alcanza para un alimento sostenible. Yo quisiera agregar una información ahí adicional respecto a lo que decía María José. Digamos que siempre está la pregunta de ¿para qué se hacen estas reformas? ¿Sí? ¿Cuál es la necesidad de hacer estas reformas? Siempre hay una necesidad, y de hecho esa necesidad existe y es palpable de alguna manera tangible. Y es que nosotros, y es algo que no, es una información que no circula mucho incluso a través de redes sociales, nosotros tenemos un déficit fiscal a nivel de nación que está por los 90 billones de pesos, que es una cifra que es muy difícil de dimensionar, ¿sí? a nivel mental, porque está muy por fuera de nuestra realidad. Y con la reforma tributaria de la que estamos hablando actualmente, se pretende más o menos subsanar 26 billones. Y así, digamos que no ve el noticiero y dice un día 26, otro día 27, otro día 28, otro día 29, y así sucesivamente van cambiando las cifras. Pero, pues, miren la gravedad de la situación en cierta manera que estamos viviendo. Yo no estoy justificando la reforma, yo soy creyente de que sí tiene que hacerse, más depende de la forma en que se haga, ¿no? O sea, existe el problema, pero hay muchas soluciones que se pueden contemplar para el problema, que es precisamente lo que hablan los académicos actualmente en el país. Esa sería la principal motivación, cubrir una parte pues, de ese déficit que será cubierto por otro lado. Digamos que si cubrimos de esos 90 con 26, ¿cierto? De esos 90 ponemos los 26 de la reforma, aún existe todavía un vacío como de más de 50 billones. Y uno dice, bueno, ¿y dónde va a salir esa plata? Ese es otro meollo del asunto, que el país se tiene que endeudar, ¿sí? Tiene que recurrir a dineros de organizaciones internacionales y históricamente eso no es muy viable. Preguntémosle a Venezuela, preguntémosle a Argentina, preguntémosle a muchos otros países del mundo que han tenido que recurrir a eso y pues eso lleva a una situación económica más complicada. Eso sumado pues al golpe que representa la reforma tributaria para la clase media y para la clase trabajadora actualmente en el país. La segunda motivación de la reforma, es decir, el para qué, es asegurar lo que se llama el ingreso solidario. No sé si alguno de los que está escuchando este podcast en este momento o de los aquí presentes lo recibe, pero el ingreso solidario es como un bono que se otorga de manera mensual, ¿sí? O cada cierto tiempo a cierto número de personas que están, en cierta manera, que están relacionadas con el CISBEN, ¿sí? Y esos montos oscilan entre 80.000, 250.000, etcétera. No es mucho, pero es un dinero que se le está dando actualmente a más de 1 millón de personas y que se pretende que supere los 2 millones de personas. Esas son las dos motivaciones. Por eso se llama Ley de Solidaridad Sostenible, para mantener ese ingreso solidario de manera constante. ¿Listo? Quería solamente agregar esa información allí. Yo también quisiera agregar algo, ya que me recordó el profesor Wolfgang. A inicio de cuando se dio la reforma, se dijeron que supuestamente se tenían que recaudar 20 billones, a lo cual esto en parte es injusto todo lo más para las clases medias y bajas o clase trabajadora, debido a que en sí la clase media y baja en Colombia son ya el 59%, o sea casi el 60%. ¿Y esto qué causa? Que digamos la población
que tiene más dinero, la población rica, en la reforma está colaborando con menos del 20%. O sea, que digamos un ejemplo, inició que supuestamente eran 20 billones que se tenían que recaudar. Por lo tanto, se hizo más o menos las estadísticas y todo lo que es clase que tenga más dinero o las personas que ganan más de 7 mínimos, solo estarían dando 3 billones juntándolas. En cambio, la clase trabajadora tendría que juntar más de 17 billones. O sea, poblaciones que son vulnerables, que a duras penas pueden conseguir un mínimo. Y hay que tener también en cuenta que esa gente paga que la educación de sus hijos, tienen que pagar un arriendo, que muchas veces un arriendo no baja ya de 800.000 pesos, contando los servicios incluidos, que incluso a eso también le van a aumentar el IVA. Y eso es bastante triste también tener en cuenta que obviamente las propiedades privadas van de la mano con el Estado y obviamente no les van a pedir lo que le están pidiendo a las clases bajas, que le están exigiendo el doble de dinero que le piden a las poblaciones que son ricas, por decirlo así. Listo, gracias. Entonces, después de eso, después de ya como la gran contextualización que hemos hecho, les quise hacer una pregunta y en base a lo que contestó el profesor, que sí me adelantó un poquito, pero me gustó que lo haya hecho, y es entender si para ustedes se necesita o no una reforma tributaria. Para ustedes como personas, pues obviamente por los datos que nos dio el profesor Camilo, muchos académicos y demás dicen que sí se necesita y se debe apoyar una reforma tributaria. Pero les hago esta pregunta más que todo ustedes como personas, ustedes como ciudadanos, ustedes como colombianos, ¿creen que se necesita una reforma tributaria en base a la situación del país, COVID y demás? Pues la personita que quiera contestar, ahí puede prender su micrófono y me lo dice. Y miraremos, llegaremos a conclusiones. Pues yo voy a empezar respondiendo a esa pregunta. Yo ya había dicho que sí se necesita una reforma y pues no es mi pensar. Realmente yo lo asumo a partir de pues, las lecturas que yo he hecho de algunos investigadores y diarios que han manifestado esa opinión. Como existe un déficit fiscal, ¿cierto? Como nosotros literalmente estamos endeudados, hace falta obviamente hacer una reforma tributaria que genere más ingresos para el Estado, pero el punto siempre es el cómo, que es algo que se ha debatido en el Congreso desde hace más de 50 años, ¿sí? De hecho, eso está muy relacionado con la aparición del IVA, ¿listo? El IVA que está en cuestión acá apareció por primera vez precisamente por una cuestión fiscal, por un problema que hubo en su momento, más o menos en los años 60-70, durante el gobierno de Alfonso López. Sí, eso tiene su historia, es muy amplio. Y se han hecho reformas, por ejemplo, Duque ha tratado de hacer 8 reformas, ¿sí? Solo que la gente no se ha dado cuenta, pero pues han pasado de manera soterrada a través del plan de desarrollo, etcétera, ¿sí? Santos hizo una, Pastrana, Uribe, y así sucesivamente los presidentes han hecho reformas, pero ninguna ha atendido el problema más esencial, que no sé si de pronto ya están enterados de ello, pero en Colombia existe un problema para recaudar impuestos por varias razones. La primera fue la falta de modernización del sistema tributario, que demoró muchísimo en digitalizarse, ¿sí? Hasta ahorita es que están llegando las facturas electrónicas casi que en la segunda década del siglo XXI, después de que en otros países ocurría desde la década de los 90. Eso hace que haya un sistema de organización mucho menos eficiente. La segunda es que por tradición, desde hace ya varios años, lo que llaman la economía neoliberal, los impuestos se han cobrado en menor proporción a las empresas que son muy grandes y en mayor proporción a las empresas que son más pequeñas, medianas o que son emergentes. Y eso ha dejado en bancarrota pues gran parte de la economía nacional, ¿cierto? Entonces esas cositas son las que tienen que analizarse allí, que son los que precisamente se le está pidiendo al gobierno que analicen la reforma tributaria para que lo reconsidere, decirle, hey, ustedes están de nuevo cometiendo el mismo error del pasado, que no solamente ha cometido este gobierno, sino que han cometido casi todos los precedentes, es dejarle los impuestos muy bajos a las grandes empresas, cuando ellas
pueden tributar, ¿sí? Con base a sus ganancias y ni siquiera de manera excesiva, en proporción, porque no lo están haciendo, ¿sí? Y así pues mantener un equilibrio. ¿Listo? Recuerden que el déficit actual fiscal en parte se empeoró porque pues según las cifras, aquí las tengo, nosotros teníamos un hueco fiscal en el 2018 de 14 billones, que hoy es de 90. En 2 años, poco más, ya casi llegando a los 3 años, por precisamente una reforma que se hizo que no dio resultado, que cometió el error que les acabo de mencionar. No mantener como ese sistema, esa escala de cobro de impuestos de manera proporcional, pues según también el nivel de ingresos de las compañías, de las empresas que tienen que tributar, ¿cierto? Entonces, con base a eso, pues se tiene que contemplar una reforma tributaria. Lo digo de manera abierta y honesta, pues para responder a este punto. Bueno, yo también estoy de acuerdo con el profesor. Se debe hacer una reforma tributaria, sí, pero una que sea constructiva. ¿A qué me refiero a constructiva? Una que se modifique, obviamente, pero de manera progresiva para el país, que sea transparente y que no hayan injusticias. Y otro error que comete todo lo más el Estado es la política de información. ¿Qué es la política de información? Que no le dan a conocer con total sinceridad o veracidad, valga la redundancia, la información o datos a la población. Dar un fin justo de por qué se realiza una reforma tributaria, de estadísticas incluso. A lo que me refiero es que uno tiene que tener un saber para uno estar de acuerdo, porque, o sea, sinceramente la reforma tributaria ahorita, como muchos colombianos, no estamos de acuerdo, pero yo considero que sí debe haber una, vuelvo y lo repito, de manera progresiva, que brinde al Estado, brinde a la comunidad, todo lo más a las poblaciones vulnerables, no a las poblaciones privadas o que tengan más dinero. También algo político, ya lo que decía el profesor, de manera fiscal, que también se intente hacer algo que tenga que ver con la equilibrio, con los datos, ya valga la redundancia, debido a que la política fiscal muchas veces no se entromete tanto en estos temas, ya que van de la mano con el Estado, pero yo digo que también se debe hacer una reforma mediante a eso, a la política fiscal, para que haya paz y no haya injusticia, sino que se hablen las cosas tal como son y no hayan diferentes tipos de desniveles monetarios, como lo han habido desde el 2018 y más antes. Yo quiero dar una observación con respecto al COVID, puesto que las personas en este momento están enfrentando una situación económica muy, muy inestable debido a que muchas personas se quedaron sin trabajo. También la cuarentena estricta hace que ellos no puedan trabajar y suplir sus necesidades. Entonces yo creo que al realizar una reforma las personas obviamente van a decir no, ¿por qué van a hacer eso? ¿Sí? Porque estamos pasando una situación económica bastante difícil en diferentes casas y más la población media y baja. Entonces yo digo que sería bueno hacer una reforma tributaria, pues así como dice mi compañera Majo, pues que se vaya haciendo progresivamente, ¿sí? Pero que también tengan en cuenta de que en este momento la situación económica está muy inestable, que bastantes familias no van a estar de acuerdo de esto porque es una situación bastante difícil, ¿sí? Sí entiendo y yo creo que todos llegamos a algo muy conciso y es que sí se necesita una reforma tributaria. Y además, algo para agregar, yo creo que todos los que nos están escuchando o los que estamos aquí presentes sabemos algo y es que Colombia, queramos o no, es un país de corrupción. Es un país que ha venido con esa educación a lo largo de los años. No estoy culpando al sistema educativo, aunque pues ese será otro tema en un futuro podcast, pero sí creo que se necesita una reforma tributaria urgente, de una manera mejor estructurada, de una manera que no ataque
y esto va a sonar un poco feo, pero que no ataque tanto a los pobres, que no ataque tanto a esa clase trabajadora, a esa clase baja, clase media, y que sí no ataque, sino toque un poquito los de arriba. O sea, sería bacano ver eso y analizar eso un poco. Entonces, pues, yo también estoy de acuerdo de que se necesita una reforma tributaria y debería ser mejor estructura, pues, a la que tenemos hoy en día, o a la propuesta que se tiene hoy en día. Ok, bueno, ya sabemos que en sí, si se necesita o no, yo también estoy de acuerdo que es necesaria por la deuda externa que tiene el país. Es una reforma necesaria, pero no en el modo en el que la están haciendo. Podrían haber otros medios, pero igual. Ya nos adelantamos ahorita un poquito a las preguntas, pero igualmente vamos con la siguiente. Y es que les quiero preguntar a ustedes, según su concepción, ¿qué entienden por IVA? Ustedes, para ustedes, ¿qué es IVA? Entonces me pueden responder. Pues creo que me voy a animar a responder yo. El IVA, como decía antes, son las siglas de la denominación que significa impuesto al valor agregado, ¿sí? Básicamente es un monto adicional que se cobra por cada producto que aparece pues, de una manera muy leguleya o muy en términos de economía como un impuesto, como un insumo grabado, ¿sí? Así se le llama grabado, cuando pues tiene el costo del IVA adicional allí. Muchas veces no nos damos cuenta de él, pero cuando uno revisa la factura electrónica, ahí aparece el costo del IVA del producto. Y en cierta manera, pues si uno lo suma a la cantidad de los insumos que uno compra al mes, es un valor significativo que uno está tributando al Estado, ¿verdad? Como les decía, pues es un impuesto indirecto porque no se nota, pero en cuanto al IVA, pues hay que hacer unas aclaraciones allí que precisamente están relacionadas con lo de la reforma tributaria y que también son cositas que se escapan como al ojo, ¿sí? Aparecen ahí específicos dentro de la reforma o cuando uno está leyendo información acerca del producto y uno como que no se da por enterado. La primera es que en esta cuestión del IVA hay tres clasificaciones. La primera están los productos exentos, ¿cierto? Los productos exentos son los productos a los cuales no se les cobra absolutamente nada. Entonces dirán, bueno, ¿y por qué no se les cobra? Porque el gobierno, pues por políticas económicas, les da un estímulo, ¿sí? Es algo así como un dinero a los productores para subsanar ciertos gastos, ¿sí? Digamos que son políticas económicas que permiten que la economía se mueva, ¿sí? Se mantenga, para ayudar a aliviar pues la situación de algunos productores a nivel nacional. Lo otro son los productos que se denominan como excluidos, ¿sí? A estos productos excluidos, ¿qué es lo que les pasa? Que el Estado les dice, bueno, ya no les puedo dar este dinero, ya no les puedo dar este pequeño subsidio, llamémoslo así, o esta compensación por su producción, porque pues o no hay o ya no está en la política. Sin embargo, pues esto representa un problema porque como el productor ya no tiene esa compensación, lo que hace es subirle el precio al producto. ¿Listo? Entonces uno a veces va al mercado, sí, que en el mercado hay productos que no están grabados con el IVA y uno dice, uy, hijo madre, se subió la papa, se subió el mango, se subió la fresa, ¿sí? Porque pues de pronto estos productos pueden estar entrando dentro de esa clasificación a veces sin que uno se dé cuenta, como excluidos, ¿sí? O estén gozando de estas características. Y el último ya sería los productos grabados, que son precisamente los que están generalmente en los supermercados, a los que se les aplica la tarifa del IVA. ¿Listo? Los que se les aplica esa tarifa del IVA, que oscila entre el 5 y el 19, entre el 5 y un poquitico más en este momento. 19 todavía no, afortunadamente, pero ya hay algunos que están grabados como con esos porcentajes que ha ido subiendo. 14, 15, 16, 17, pues en el transcurso de varias décadas. Bueno, también con respecto al IVA, también no es sobre el producto final, sino sobre la cadena que lleva ese producto en proceso. Que primero, hagamos un ejemplo, la cultivación, después se procesa y después los grandes comerciantes ya lo dirigen a diferentes empresas o tiendas, dependiendo. También pues esto afecta demasiado. Ahorita, como dijo el profesor Wolfgang, algunos han subido, no tanto al 19%, pero algunos sí. También esto involucra incluso los servicios funerarios, servicios que son benefactibles y demás. Y también
en todo lo más en los alimentos, en el procesamiento de estos, al igual que la gasolina y el diésel, ya que también no solo afecta a esto, sino incluso afecta ya temas como de modos electrónicos, que el IVA también se le va a subir, ya sea un celular, una tableta y demás, incluso temas ya servicios públicos. Y yo considero que el IVA también es como una, por en base a la reforma tributaria, es como una contradicción hacia la economía, ya que, como dije antes, si se supone que se va a hacer una reforma tributaria, tiene que ser progresiva y ameritable, donde también el IVA o el impuesto a la renta sea progresivo, pero en forma benefactible para toda la sociedad, ya que pues es muy difícil que le suban eso, ya que muchas personas no tienen los recursos o el dinero necesario para poder pagar ahorita los alimentos o demás cuando ya se vaya aumentando cada vez el precio en base al IVA. Yo quería dar un punto de vista con respecto a esto, debido a que en el año 2017 los jóvenes se dejaron subir el IVA del 16% al 19%. Entonces, yo creo que se debía haber hecho un cambio desde ese momento, de ahí para acá hasta la actualidad, porque eso en este momento nos está afectando más debido a las consecuencias que nos trae con respecto a la reforma. Quiero agregar algo ahí, y es que, pues ahorita, digamos que en torno a los comentarios que hacían las compañeras, digamos que da la impresión a veces de que los estratos 5, 4, 3 no se ven tan afectados, ¿cierto? Pero la cuestión del IVA afecta básicamente a toda la población que compre, ¿cierto? A toda la población que compre productos. Y también, pues con la reforma, yo lo veo así, pues analizándola de una manera muy objetiva. Uno ve que en la reforma se propone que los estratos 3, 4 y 5 paguen un impuesto adicional por energía, acueducto, alcantarillado, gas domiciliario, etcétera, bueno, un montón de cosas. Ellos lo pagan, 3, 4 y 5. Y esto subsidia a los estratos 1 y 2, ¿sí? Por eso en los estratos 1 y 2 es muy barato, ¿sí? Uno está en estrato 2 o 3 y va y ve los recibos de alguien que está en estrato 1 y dice, uy, pero ¿cómo así? ¿Por qué esa diferencia tan abismal? ¿Sí? Y esos son cosas ahí que se van contemplando, que pues desde mi punto de vista llegan a ser un poquito injustas, ¿sí? Porque creo que existen otros mecanismos también para subsidiar, que no sea pues precisamente la gente que no tiene como una cantidad abismal de capital la que tenga que subsidiar esto. Y pues lo que decía María José, lo de los servicios funerarios y de cremación, ponerle IVA o subirle en una época en la cual hay tantos fallecimientos, me parece muy loco. No sé qué piensen ustedes, me parece muy loco, muy extraño. La verdad, uno mira los diarios de otros países y ellos se escandalizan mucho por eso. ¿Y cómo así? O sea, es como si se viera como una oportunidad de negocio. No sé, ¿sí? Es una crítica así muy directa que se puede hacer. Y eso pues también tiene en cuenta la pandemia de la que nos hablaba Dana. Estamos en una época difícil y se intenta pues grabar hasta la muerte, ¿sí? Y algunos de los productos pues más importantes, ¿listo? Que de la canasta familiar. Eso era lo único que quería agregar allí. Entonces, quiero saber para ustedes qué es un paro. Para cada uno de ustedes, qué es un paro en sí. Entonces, no sé, hablen tranquilos, sin ningún problema. Para mí un paro es las ceses de actividades, logrando así llamar la atención del Estado. También sería como presionar al Estado para así generar, con esto genera un déficit económico, como lo son los camioneros. Al hacer el paro los camioneros pues no puede pasar la comida al pueblo, ¿sí? Como está sucediendo acá en Colombia. Entonces, con esto logra llamar la atención del Estado. Bueno, el tema de paro, la misma palabra lo dice, es cuando se genera una acción de detener, ya sea un trabajo y demás, como decía mi compañera Ana, puede ser ya un paro de camioneros, de taxistas y demás,
que generan muchas veces un déficit económico en la sociedad, o en estos momentos con el paro nacional se está generando ya un déficit tanto económico, social y político. También el paro influye más, es como una manera de huelga para que la sociedad exprese sus incomodidades frente al Estado, para que ellos hagan algo al respecto y generen un tipo de solución hacia ello. Bueno, creo que las estudiantes lo definieron bien. El paro es básicamente el mecanismo que tienen un sector social, un sector productivo, para llamar la atención, ¿cierto? E indicar que algo no está bien, ¿sí? Que las cosas no están yendo por buen camino y que ellos se encuentran precisamente en desacuerdo con esas medidas que se están tomando. Pues para ello se hace un cese de actividades, también se hace pedagogía, es decir, se enseña a toda la población involucrada acerca de lo que está pasando, ¿listo? En ese momento. Eso como consecuencia indirecta, pues genera lo que dicen las compañeras, una presión económica para el gobierno y también para otros sectores productivos, en cuanto que se generan pérdidas pues, de carácter material durante el transcurso por el bloqueo de vías, etcétera, que obviamente generan pues, presión en los estamentos más altos del poder. Eso sería básicamente una definición muy general de paro. Pues sí, es muy importante eso, es muy importante entender el concepto del paro, porque mucha gente hoy en día, pues, y no es mentira para nadie, hoy en día salen, marchan y o sea, no tienen en cuenta por qué se sale o por qué se lucha. No digo que la gran mayoría, pero sí hay personas que, pues, lo tienen en esa circunstancia. Y sí, un paro para la persona que quiera saberlo y haya entendido un poco los conceptos de nuestros tres invitados, es literalmente, como su nombre lo dice, parar el país, parar la economía, parar ciertos tipos de cosas que son muy importantes para el país y tanto en el sistema económico. No sé, maestro, ¿quiere decir algo más? No, solamente estaba escuchando. Continúa. Claro. Entonces, pues, es eso en sí, es muy importante entender eso, y si alguno lo apoya o no, pues ya es decisión de cada persona. Entiendo un poquito el concepto del paro y el por qué se está parando, que es lo que hemos tratado de hacer hasta el momento, para que ustedes tengan una acción crítica ante la situación y puedan decidir si están a favor o en contra. Es cuestión de ustedes. Entonces, pues, los dejo con Urrego, que seguirá comandando este podcast. Bueno, sí. Entonces iríamos con el siguiente tema, ya pasaríamos a lo siguiente. Y es en sí, ¿ustedes qué opinan de la reforma tributaria y de la salud? ¿Qué posición tienen enfrente de eso? ¿Posición de ustedes propia? Y pues, como les digo, pueden hablar con toda libertad. Pues yo voy a empezar de pronto porque hay muchas cosas ahí que tocar para uno argumentar su posición, ¿cierto? Yo particularmente no estoy de acuerdo con la reforma tributaria tal como se ha planteado, ¿sí? Y ello lo voy a hacer pues desglosando cada uno de los puntos que se proponen en la reforma, ¿sí? De una manera así como muy concisa. Lo primero es que con la reforma, lo que yo ya le había manifestado, se plantea gravar los servicios públicos para estratos 4, 5 y 6 y que cubran los servicios de alcantarillado, aseo de las poblaciones más bajas. El incremento me parece excesivo para llegar hasta al 19%, aunque según se argumenta en algunos estratos bien altos ya están en el 20%, ¿sí? Solo que genera una disminución de bono. El impuesto al carbono, que es que se va a aumentar la tarifa de energía. La energía, no sé si lo saben, es uno de los impuestos más caros que nosotros pagamos de manera mensual, ¿sí? Y incrementar esa tarifa pues puede resultar en un golpe constante también para la economía de las personas. Bueno, ahí vamos viendo que se tiene que ir pagando más de a poquitos en diferentes instancias. Lo segundo es que se le va a aplicar un impuesto a las pensiones, ¿sí? O sea, no recuerdo bien cómo es el asunto, no recuerdo bien la definición, pero por cada cotización que se hace de manera mensual a la pensión, pues se va a tener que también pagar un monto.
¿Listo? Y hay algo importante ahí, ¿sí? Y es que se van a quitar como que ciertos beneficios a la vez en el momento en que uno paga el IVA. Hay unas exenciones al IVA, ¿listo? Por ejemplo, cuando uno paga, por ejemplo, cesantías, ICETEX, ¿cierto? Medicina prepagada, cuando, ¿sí? Cuando uno paga en el ICA, ¿sí? Cuando tiene cuentas AFC, hay muchos tipos de beneficios que uno obtiene. Antes eso contaba como una exención o como un motivo de exención, pues para no pagar el IVA. ¿A qué me refiero? Que si tú ganabas, digamos que uno tiene que pagar el IVA con 1.400.000, ¿sí? Digamos, pues todas las personas que ganan 1.400.000 tienen que pagar el IVA. Ese es el monto máximo para que usted empiece a pagar IVA. Y resulta que yo gano 1.500.000. ¿Listo? Actualmente, como yo gano 1.500.000, pues a mí me descuentan de salud y entonces eso va reduciéndose y me queda al final el salario como en 1.250.000, 1.200.000. Entonces, como a mí me descuentan esas cosas, ya no me cobran el IVA, ¿sí? Pero, pues con el régimen actual que se quiere aplicar, o eso es lo que explican algunos especialistas, ya no se me aplicarían esas exenciones. Es decir, su salario inicial es de 1.500.000 contando esto, le toca pagar el IVA. ¿Listo? Entonces, digamos que eso es muy importante, ya cuando uno trabaja y todo eso, como que uno ya la piensa y dice, uy, no, pues terrible, ¿cierto? Porque igual también me van a aplicar como otra tarifa adicional, etcétera, ¿cierto? También está el impuesto que grava pues los plásticos, el congelamiento de la nómina del Estado. Estos recursos se recortan y también, pues, está la cuestión de las pensiones, ¿sí? Como que también a futuro, pues mis pensiones también se van a ver afectadas. O sea, es como que como un sándwich, ¿sí? Tú eres el sándwich y por un lado te ponen una plancha caliente y por el otro lado te ponen la otra plancha caliente. Y pues no tienes como escapatoria, o al menos así lo siento yo. Y ahí pues no estoy contando el IVA, pues a la canasta familiar o a productos de la canasta familiar, como que fue lo que rebotó a la gente en realidad, los huevos, el café, sí, que son productos de consumo diario para muchas personas y que van a tener un aumento progresivo, ¿cierto? En los porcentajes. Entonces, por estas razones, poco más o menos, es que yo no estoy muy de acuerdo con esa reforma y esencialmente por lo último que voy a explicar, ¿sí? Y es que a la vez que se aplican estas tarifas, pues para la mayoría de la población, incluye desde estratos 1 hasta estrato 5. También va a haber unas exenciones. Ya saben qué es exención. Básicamente exención es la omisión del pago del impuesto para grandes empresas, ¿sí? Las que yo les había comentado del 2018, que se van a aplicar 2019 y que generaron el hueco fiscal en parte, o que se ampliara, porque el hueco fiscal ya existía desde hace muchos años, pero se amplió porque las empresas pues no han tributado de la misma manera, ¿sí? Que lo venían haciendo. Y, y entonces pues uno se pone a mirar y dice, bueno, ¿y por qué por este lado sí, por este lado no? Lo que dicen pues los comentaristas o los analistas políticos, ¿hay intereses de por medio? ¿O esta es una decisión racional que nos incluye a todos, transparente, como nos decía María José? ¿Realmente se está contemplando a la población o a la totalidad de la población? Pues si me lo preguntan a mí, no me parece, ¿sí? No me parece. Y pues ahí queda en el aire también la cuestión de la declaración de la renta y los peajes. Los peajes para las motos dentro de la ciudad que cuando la escuché me pareció una idea loquísima. Yo dije, ¿cómo así que un peaje dentro de la ciudad? Suena rarísimo. Uno está acostumbrado pues a otro panorama y nunca he escuchado como de un peaje dentro de una ciudad, aunque tengo entendido que en algunas partes del país eso ya existe. Y la última, ahora sí, es el alza del combustible. El combustible va a subir. Entonces, bueno, todo se desplaza pues usando vehículos, ¿no? Si sube el combustible, pues todo se hace más caro. Es decir, eso significará que todo se va a hacer el doble de caro o casi el doble de caro. Porque si eso involucraría pues sumarlo al precio del combustible más lo que se pretende cobrar del IVA, ¿cierto? Porque igual eso de las subidas de la gasolina a uno se lo cobran. Si se hace más caro el transporte de los insumos, pues también se hace más caro el producto. Esas serían como mis razones así, de una manera muy general. Hay muchísimas, 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 muchísimas que no podría comentar, pero digamos que ya me extendería demasiado para explicar mi posición.
Ok, estoy también totalmente de acuerdo con lo que dice el profesor Camilo, sobre todo con el tema de salud y pensión, que se les quita alrededor, en estos momentos se quita del 8 al 12%, que como él decía él, si recibe 1.500.000, se le quita esos 12% tanto de salud y de pensión, y ya obviamente va a tener un ingreso inferior. También algo que te quería comentar es que, bueno, si notablemente se quita el 12%, ahorita con la cuestión de la reforma tributaria es que va a aumentar más ese porcentaje. Entonces cada vez van a recibir menos dinero. También con la cuestión de salud, ahora se propuso dentro de la reforma tributaria que generalmente la gente que paga lo de salud se les proporciona el medicamento sin el costo específico del medicamento. Lo que propone ahorita la reforma tributaria es que cada persona pague como debe ser el precio del medicamento. O sea, no te van a dar el subsidio que generalmente tú cuando vas al médico te dan un bono que tú solamente puedes pagar, depende, hay gente que paga ahí 3.200, otra gente que paga 12.500, dependiendo también del estrato que tenga. Tú compras ese bono y te pueden dar los medicamentos que necesites. Ahora no va a ser así, van a quitar ese bono y lo que van a hacer es que si un medicamento vale así sea, no sé, hay unas pastas que generalmente son muy costosas, todo lo más para las personas de tercera edad, que son medicamentos o pastillas que no bajan de 50.000 pesos. Entonces, si a ti te dan 60 pastillas, que generalmente las venden por docena, tienes que tener en cuenta que te van a cobrar más de 200.000 pesos. Y por eso es que dice, la gente que tiene estratos altos o que tienen dinero pueden pagar esos medicamentos, pero uno se pregunta, las poblaciones vulnerables les van a quitar ese beneficio de que les den unos medicamentos a ellos sin tener que pagar de demás, que los apoyen con esos ingresos para que puedan mejorar su salud, ya no van a poder. Mucha gente, se puede decir que estrato 1 y 2 va a ser, incluso el 3 va a ser muy complicado a la hora de ir al médico y que tengan unos medicamentos, porque es como si tú los estuvieras comprando directamente de una farmacia. Incluso también le van a aumentar el IVA de esos medicamentos. O sea que esas pastas que valían 50.000 pesos pueden incluso estar valiendo más de 70.000 pesos. También algo que quería decir es también por los bienes o las viviendas. Un ejemplo puede ser cuando una persona tiene su casa, listo, normal, por unión conyugal o que estén casados, siempre se le da, generalmente si se muere el esposo, se le da los bienes a la madre y a los hijos. Ahora lo que también proviene de esa reforma tributaria es que el Estado obtiene el 50% de esos bienes. Entonces, la madre ya no recibe el 50% y los hijos reciben el otro 50%, sino que sería que la madre recibe el 25% y los hijos el otro 25%. Y más cuando no hay otro sucesor, pues obviamente el Estado ya obtiene el 100%. También sobre la reforma tributaria es que ha surgido, gracias a ella, la peor crisis económica en Colombia. Y por eso es que en base a eso se pide en esa reforma que los colombianos saquen de su propio bolsillo, teniendo en cuenta que estamos en plena pandemia, que como ya dije mucho más antes, obviamente ya no hay más dinero porque incluso le pueden bajar a lo mínimo que gane una persona o simplemente está sin empleo. También algo que nombraba el profesor Wolfgang es que hay mucha concentración de ingresos y me refiero más a las propiedades privadas y empresas que muchas veces hacen la evasión de impuestos. Y generalmente el 1% de la población de estratos más altos o población rica obtiene el 21% de los ingresos nacionales. Y generalmente viene a pagar menos del 80% que tienen que pagar de los impuestos. En cambio, a una clase normal sí tiene que pagar tal como es.
Y pues esos serían mis puntos de vista. Yo quiero hacer un comentario que me hacía un familiar mío y era que con respecto a la reforma y era como que Vanessa, usted está joven, usted cómo se va a dar de cuenta de cómo ha subido las consecuencias que lleva este paro, pues que no entra la comida, entonces usted cómo se va a dar de cuenta cómo subió la comida, cómo subió la carne, que no hay casi nada en los negocios. Entonces yo le decía, como que yo llegué a la conclusión de que el Estado lo que quiere es que nosotros, el pueblo, nos vengamos en contra del mismo pueblo, ¿sí? Y mucha gente se está aprovechando de este paro para subirle a la comida, porque yo me he dado cuenta, o sea, en las noticias siempre vas a ver en las noticias que no está ingresando comida, que no está ingresando, que hay un poco de pollos que no han podido ingresar y que por eso se han muerto, ¿sí? Son comentarios bastante, ¿sí? Drásticos, ¿sí? Y entonces yo me ponía a pensar, entonces, ¿por qué dicen eso? Si de verdad se está ingresando, si están ingresando los camiones con comida, ¿sí? Porque en una tienda que uno va y no hay nada, entonces, ¿por qué le suben a esto? Entonces yo digo, la gente se está aprovechando para conseguir plata de esto, ¿sí? De que una libra de papa costaba 1.000 pesos, ahora está costando 1.800. Entonces, con esto ellos se benefician, con esto las tiendas se benefician de ellas mismas y le echan la culpa al paro. Yo quisiera agregar información ahí que me parece muy prudente argumentar. No sé si están de acuerdo. Resulta que yo tengo unas cifras aquí muy interesantes y es que ustedes saben que el hueco fiscal es de 90 a 94 billones al año, ¿cierto? Y resulta que nosotros como colombianos o como nación, pues nos damos el lujo de tener una estadística muy interesante que se llama riesgo en contratos por corrupción. Es un índice, ¿cierto? Que nosotros tenemos, se llama riesgo en contratos por corrupción. Es decir, que de alguna manera se calcula cuál es el riesgo que nosotros tenemos de perder dinero durante los contratos que realiza el gobierno. Y esa suma es de 90 billones, ¿sí? Según lo que nos informa pues, la Contraloría y el DANE mismo. Entonces uno dice, bueno, el hueco es de prácticamente lo mismo que lo que nosotros perdemos por corrupción al año o el riesgo que nosotros tenemos. Y en promedio, pues al año se pierden de 50 a precisamente los 90 billones de pesos colombianos que nos hubiesen podido servir pues para superar esta crisis que actualmente estamos teniendo, ¿sí? Se presentan como 38.000 casos de corrupción y se le da solución al 38% de ellos. ¿Listo? Hay que tener en cuenta que el problema de la corrupción es básicamente uno de los problemas esenciales también por los cuales pues mucha gente yo creo que marcha y protesta y que están de alguna manera relacionados también a la misma formulación de la reforma tributaria, ¿sí? Y el otro dato que me gustaría mucho utilizar para aclarar y también profundizar lo que me dice María José es que desde que se hicieron las exenciones tributarias, lo dice la misma DIAN, ¿listo? La DIAN afirma que desde que se hicieron las últimas reformas en el 2019, 2020, en el que se eximió a las grandes empresas de pagar algunos impuestos, no se han recaudado, nomás durante ese año 2019 no se recaudaron 22,6 billones de pesos, ¿sí? 22,6, que podrían ser también de mucha ayuda. Entonces uno piensa, bueno, en el 2020, ¿cuánto no se recaudó? ¿Cuánto no se recaudó en el 2018? ¿Listo? Hubiésemos tenido, creo que, dinero de sobra para poder paliar la situación que estamos viviendo actualmente. ¿Listo? Ese era el dato que yo quería agregar allí con respecto a lo que estamos hablando en este momento. Sí, es algo muy, muy interesante, profe, y lo que decían todos, y son conceptos que básicamente no todo el mundo tiene, o sea, todo el mundo tiene acceso a esa clase de información, pero no todo el mundo da el tiempo de buscarla, de interiorizarla, y más que todo para eso hacemos estos espacios. Entonces es muy importante, reitero, que todo el mundo haya entendido un poco y analizado un poquito temas. Eres un vándalo, o sea, es muy feo que digan eso,
porque vuelvo y repito, o sea, menos del 15% de la población genera actos de vandalismo. Y uno dice, ¿y el resto qué? ¿El 85% qué? Y o sea, y Sí, también que las noticias muestran eso de, ay, no, siempre muestran noticias de policías o cosas así, como que incendiaron un bus y eso, pero nunca muestran como en tal, no sé, en, no sé, en cualquier lugar de Bogotá, que diga, se generó una marcha pacífica, no se generó ningún daño, ya sea material o una persona, tanto físico, incluso emocional y demás, pero o sea, eso nunca se va a ver. Me parece también algo descarado que también digan que supuestamente el tema de las mingas sea de que ellos vienen aquí es a hacer el mal. O sea, pues yo sé que en parte es gente desalmada, si se puede decir así, pero ellos son así de lo mismo que han sufrido también, porque hay que tener en cuenta que son pues gente que, poblaciones vulnerables que se cansaron de ser vulnerables y ahora ya, o sea, pues se vuelve a decir, son desalmados, pero en parte apoyan a la sociedad por un bien común. Pero no sé, o sea, uno encuentra de todo, ¿sí? Uno puede ver que asaltan almacenes de cadena, ¿cierto? También durante las marchas y a veces eso ni siquiera tiene nada que ver con uno ni se da cuenta. Pueden estar asaltando el ARA o el Justibueno a la vuelta y tú no te das cuenta, ¿sí? Tú no te das cuenta pues por el mismo montaje de la marcha, porque es algo muy ruidoso, etcétera. Y además la policía pues siempre se está fijando en los marchantes, ¿sí? Como que ellos dejan de tomar como foco a la delincuencia común y la delincuencia común lo sabe para centrarse en las marchas, ¿sí? O sea, son cosas que hay que ver allí. Hay policías infiltrados, hay gente que tú ves y tú lo miras y dices, man, no es universitario, está como rapado, tiene unas botas ahí todas raras, ¿sí? Hay gente que aparece en moto de vez en cuando por ahí con una cámara. Ahí pasa de todo, ¿sí? O sea, uno tiene que estar, mejor dicho, uno tiene que tener un nivel de percepción muy grande. Lo que pasa en las marchas exclusivamente, yo creo que lo entienden las personas que van a las marchas, ¿sí? Ya si lo mira por televisión, vas a ver es una óptica, ¿sí? De por sí es una simple cámara lo que está captando ahí. No está viendo todo eso. Es como cuando tú vas a tomar la foto a un paisaje, dices, uy, qué paisaje tan hermoso. Y luego lo vas a tomar con la cámara y tomas la foto y dices, no, qué porquería de foto la que acabo de sacar, ¿cierto? Pasa mm, exactamente lo mismo. Eso sería como una metáfora, ¿verdad? Entonces, yo pienso que para analizar estos problemas hay que tener como la mente muy abierta, ¿sí? A entender que hay innumerables realidades y que en esas realidades pues las personas cada una experimenta como su propio problema, su propia deficiencia, su propio malestar, ¿sí? Pero pues uno ve todo, ¿sí? Ya pues uno va viendo pues muchas visiones, muchas posturas y entre ellos no se atacan, ¿sí? Básicamente el problema es entre los marchantes y el Estado exclusivamente. Eso sería ahí lo que te respondo a eso. Entonces, después de todo lo que hemos escuchado y vivido, eh, le quiero saber esta pregunta específicamente a Dana. Y te quiero preguntar, Dana, ¿qué opinas o qué podemos deducir después de que la reforma tributaria fue, por decirlo así, retirada? ¿Qué crees tú? Pues primero hay que tener en cuenta que lo dicho del Estado no fue que fue retirada, sino que va a tramitar una nueva con distintas modificaciones. Entonces voy a dejar claro qué fue lo que dijeron para que muchas personas dejen de pensar que la retiraron. Le solicito al Congreso de la República el retiro del proyecto radicado por el Ministerio de Hacienda y tramitar de manera urgente un nuevo proyecto, fruto de los consejos y así evitar incertidumbre financiera. Entonces, con esta frase, lo que querían llevar a cabo es que no fue retirada, sino que se va a tramitar una supuestamente más justa, más pensando más en el pueblo por las manifestaciones que se están realizando en este momento. Ok, gracias, Dana. Muy importante eso y entender la diferencia entre lo que pasa. Ay, perdón, lo siento. Entonces, ya, para finalizar, para ya darle fin a este podcast número 2 de este gran proyecto, eh, vamos a nuestra sección de recomendados. Entonces, hoy en nuestra sección de recomendados, le queremos preguntar a cada invitado, y obviamente nosotros también vamos a responder, ¿qué harían ustedes para solucionar la situación del país? Entonces, el que quiera comenzar, tranquilo, no pasa nada.
Pues yo creo que voy a empezar. Eh, yo actualmente, pues, como docente ya ejerzo una función social en ese sentido y que está ligada, considero yo, mucho a la solución de no solamente este problema, sino de muchos problemas que tenemos a nivel nacional. La violencia, la ignorancia, ¿sí? Los comportamientos radicales, los pensamientos radicales, que han sido los que nos han llevado como a este punto difícil de la historia que estamos viviendo actualmente. Yo lo sostenía la otra vez en un conversatorio con los grados más chiquitos, que ustedes me invitaron a participar, y yo creo que a través de la educación, ¿sí?, se pueden generar cambios. Obviamente no son cambios ni impactos inmediatos, sino que se dan en el tiempo, de una generación a otra, pero uno los puede vivir, ¿sí? Es más, el hecho de que la generación actual, como lo son ustedes, esté haciendo este tipo de actividades que nosotros no hacíamos, ni teníamos el espacio, ni tampoco nos contemplaban para ello, es un cambio muy importante, ¿sí? Que los hace más participativos y crea ciudadanos con más conocimiento de causa, pues para hacer una opinión y tener una postura frente a la realidad. La educación realmente es el motor fundamental y ser buena persona, ¿sí? Tratar de ser lo mejor posible en el núcleo familiar, con los amigos, con todas las personas que se acerquen, tratarlos con dignidad, como de la manera en que ellos se merecen, en capacidad de empleado, de compañero de trabajo y también como empleador, ¿sí? Porque no descartamos que de pronto ustedes en un futuro pues sean de pronto empresarios, monten su pequeña empresa, microempresa o hagan parte de una, que empiecen también a tratar a las personas con dignidad y que defiendan su dignidad como tal. Creo que en eso también consiste una parte de la educación, también en tratar a mis estudiantes obviamente con la dignidad y tratarlos como sujetos pensantes que pueden tener su postura crítica frente a las situaciones que están pasando. Esa sería mi respuesta y esa sería como mi forma de ayudar, de contribuir con un granito de arena, como se dice popularmente. Bueno, yo también creo que una solución necesaria es reivindicar tanto el Estado como los entes gubernamentales. También sé que no se puede erradicar o eliminar totalmente la violencia, porque la violencia es algo que puede que lo generen muy pocos, pero siempre se mantiene, tristemente. También en base a la educación, que yo considero que el Estado debe tener como más atención a eso, porque en base a la educación, muchos somos el futuro del mañana, porque si no tenemos educación, no podemos formarnos tal como somos, como personas. Yo sinceramente pienso en los niños más pequeñitos. Digo, ¿qué será el país dentro de unos años si no generamos una solución justa? Y me refiero justa más para las clases vulnerables, que en realidad sufren la violencia, han tenido que ver cómo pierden a sus seres queridos, cómo no pueden hacer nada, cómo son desterrados de sus propias tierras, incluso también en temas de las desapariciones. O sea, es algo muy triste lo que está viviendo nuestro país en este momento. Entonces, por eso yo digo, intentar generar un nuevo estado, un nuevo país. Porque incluso yo he visto que chicos a mi edad, y he hablado mucho de eso también, que ellos dicen como, yo me quiero ir del país. Y uno dice, ¿por qué te quieres ir del país? No, porque el país de aquí a que menos de 5 o 10 años no va a hacer nada. Y uno dice, uno sí puede, el país puede volver a hacer lo que era antes. Si cada uno ponemos, como dijo un profesor, nuestro granito de arena. Porque, o sea, ¿de qué sirve que ahorita muchos estén luchando por nuestros derechos y por una sociedad justa si otros no lo agradecen y prefieren irse a otro lugar porque saben que Colombia en un futuro puede que no esté? Nosotros podemos hacer ese cambio, incluso nosotros como estudiantes, así sea por redes sociales o demás, podemos empezar a tomar conciencia de las injusticias que sufre nuestra sociedad y que la ha sufrido durante más de 20 años.
Y también yo digo que una solución justa es también no dejarnos llevar solo por ideas y que nos comprometan también como a regalos. Aquí me hago referencia de que, un ejemplo, si se hace una votación y dicen voten por mí, no sé, les doy unos tamales. O sea, no se dejen llevar por esas ideas. Tienen que aprender a ver bien qué están haciendo de propuestas ellos, qué bien le generan al país si son elegidos esos, no sé, futuros entes gubernamentales y demás. También algo ya para terminar, me vuelvo a referir a la educación, es que el Estado colabora a las educaciones institucionales con el 12%, incluso menos. Por eso muchas veces se tiene que pagar una matrícula, lo cual no es justo, porque, porque piden esas matrículas debido a que el Estado no les colabora a esas instituciones y ellos tienen que poner de su parte y agregar dinero y demás para que todos podamos tener una educación viable. Pues yo vuelvo y reitero, una solución es generar un cambio y también generar un cambio por nosotros mismos para después hacerlo a nivel global. Yo también quería hacer una observación con respecto al punto de vista de mi compañera Majo, y es que una solución viable sería que también que escuchen tanto los obreros, los estudiantes, los indígenas y los campesinos, que hagan valer la voz de todos nosotros, porque todos nosotros complementamos el pueblo, ¿sí? También creo que una solución viable es que logremos que no haya una violencia en frente del Estado hacia nosotros, ¿sí? Que dejemos la violencia a un lado y que nos apoyemos todos. Nosotros como estudiantes y jóvenes podemos dar nuestro granito de arena difundiendo la información de la problemática que está pasando, de difundir la información de las muertes, del abuso policial, de que todas las personas, los adultos más que todo, tomen conciencia y nos apoyen a nosotros los jóvenes. Rayando mi punto de vista, pues me paro en dos posiciones diferentes. Una posición estratega. Hay algo que escuché hace un par de días, que estaba yo con un Uber hablando del tema, y él me dijo, no, hermano, es que ni siquiera en Estados Unidos hay 2 senadores por municipio, ni siquiera que es una potencia, hay dos personas encargadas, senadores, creo que fue que me dijo, encargadas de ese municipio. Entonces, eso es un gran gasto. Eso es un gasto para el país. Un gasto para el país son los pagos que tienen que haber para esas personas. Además de que esas mismas personas, según la Constitución, si faltan 5 veces, no los despiden, no son más congresistas y ya tienen una muerte política porque ven que no les importa el país. Y hay senadores, se los digo yo, que no asisten al Congreso más de 48 veces, más de 42 veces y aún así siguen ahí. Entonces, una solución estratégica sería, como les digo, reducir ese número de Congreso porque no es necesaria tanta gente ahí que llega por palanca, no llega porque es necesaria para el país y porque alguien dice, bueno, esta persona es necesaria, esta persona tiene cierto punto de vista que le puede ayudar al país a progresar. No, llegan por palanca, por dinero. Entonces, en ese sentido, se podría solucionar de una buena manera. De ahí se podría sacar cierta parte del dinero de lo que ya hablamos anteriormente. Y hablando de una posición en la que realista, en la que nosotros podríamos aportar, es con este tipo de espacios. Nosotros hacemos este tipo de espacios para que ustedes también conozcan bien la realidad del país, conozcan qué es la reforma, qué personas que están saliendo ahorita a marchar, tal vez hay personas que están viendo salen a marchar y desconocían un poco, que también con esto se hayan instruido, hayan absorbido todo el conocimiento, y esta es nuestra forma de aportar a que ustedes tengan una posición. Ahora, quisiera citar algo, y es que también debemos tener una conciencia colectiva. Es una conciencia colectiva, no una posición, como decía Jaime Garzón, individual y cómoda. Una posición en la que los ricos se sienten ingleses, una posición colectiva de todos los colombianos. Y dice ser colombianos a personas que están dentro del territorio colombiano, no que se hacen llamar colombianos, porque como decía el mismo Jaime Garzón, las personas de clase alta se creen ingleses, las personas de clase media se creen gringos, y la clase trabajadora no sabe porque está concentrada en trabajar, está concentrada en surgir,
Entonces, pues ahí hay como una división del país y eso no puede ser así. Debe haber una conciencia colectiva. Todos debemos pensar y todos debemos sentir las cosas para así progresar, porque si seguimos de individualistas, no vamos a llegar a nada. Y ya ese sería mi aporte. Recomendaciones de cada persona. Recuerden que esta serie de recomendados siempre la vamos a hacer en todos los podcasts. Siempre van a estar. Unas veces van a ser canciones, otras veces van a ser puestas de la situación. Y pues nada, yo les digo a todos los que nos ven esto, estos espacios son para ustedes, son para que ustedes se nutran de conocimientos, para que ustedes averigüen, investiguen, mejor dicho, para que ustedes digan, hoy aprendí algo nuevo. Estos espacios son para esto, para ustedes, para toda la persona que llegue a este podcast y para todo aquel que nos mire. Este podcast va dirigido hacia ti, que nos mires. Entonces, muchísimas gracias por mirar. Mi punto de vista, siempre todo el mundo lo conoce. Hay que apostar por la educación. La educación son las bases de todo. Créanme que si nosotros apostamos por la educación, más adelante tendremos dirigentes y líderes, ya sean políticos, sociales, como ustedes los quieran llamar, líderes que propongan un cambio y más adelante se verán los resultados. No hay resultados inmediatos, hay resultados prolongados y hay que entender eso. Los resultados, para los que hacen ejercicio, me entenderán, no sean de la noche a la mañana, sean constantemente. Todo es constancia y toca seguir avanzando y seguir, como en la misma marcha lo dice, resistiendo. Entonces, ya con esto, les queremos dar las gracias a todos los que nos escucharon, a nuestros 3 invitados especiales, que muy grata esta charla, muy bonito todo. Espero lo disfruten, espero sigan viviendo y hayan podido sacar sus posiciones acerca de la reforma tributaria, paro nacional y acciones del Estado. Y ya, eso sería todo. Muchas gracias y nos vemos en el podcast número 3. Hay una frase que decía mi abuelita, que decía, mijo, de todo hay en la viña del Señor. De todo hay. Ya que ya vi que aquí le están haciendo mala jeta, entonces, Ya, pero qué pena. sigan muchachos. Sigan Que que ya. ellos grabaron ahí y ahí Sí, van a exacto, van a poner, esos exacto, son abejas, exacto, yo los conozco. exacto. Y Ya. es que lo que decía mi abuelita respecto a, ¿qué era que decía mi abuelita? Decía, mijo, si la mujer que a usted le gusta tiene papá, llévese bien con el papá. Si tiene hijos, llévese bien con los hijos. Si tiene esposo, llévese bien con el esposo. ¿Listo? Ese era el dicho más sabio de mi abuela. Nosotros como estudiantes podemos dar nuestro granito dar nuestro granito de que era el granito, no. Bueno. Pues yo voy a empezar de pronto porque hay muchas cosas ahí que tocar.